Bueno, pues empiezo un poco la sesión de hoy. La sesión de hoy es una sesión de laboratorio. Hemos puesto un poco, lo primero que quiero comentaros es que hemos hecho las nomenclaturas un poquito más precisas para que sepáis qué tipos de sesión va a haber en cada momento. Y quiero que si abrís el backlog que tenéis compartido, os comento un par de cambios que hemos hecho de nomenclatura. La dirección os recuerdo que estaba accesible aquí en NS, si os vais a Google, goo.gl/n mayúscula S mayúscula 3 θ A2. Esta era la dirección. Entonces, aquí están todos los enlaces a dónde están las transparencias cuando las pongamos. En realidad no va a haber muchas transparencias, porque van a ser todo, sobre todo grabaciones de las propias clases, de lo que vamos haciendo. Pero bueno, si en algún momento dejamos alguna cosa, pues estar ahí. Ahora mismo solo está la parte de la presentación. Después están las grabaciones de clase, estas que estamos haciendo, para que las tengáis disponibles. Ahora mismo está la de la semana pasada. Necesitamos un día o un par de días para poder procesar los vídeos y subirlos. Por lo cual, la que se hizo ayer, el laboratorio de Git con José Mari, esa pues estará seguramente entre mañana, como mucho el viernes, como mucho. Y esta pues también, yo creo que como mucho el viernes ya la tendréis disponible. Entonces, también tenéis enlaces directos a las herramientas y como veis aquí tenemos una sección de entregables. Esto al final de la clase os comentaré un poquito más en detalle esto, pero después para cada sesión hay una parte de tareas propuestas en las que tenéis claramente cuáles son los esfuerzos que tenemos previstos de trabajo, cuál es la evaluación que va a tener. Eso también lo comentaré al final de la clase. Pero lo que quiero es que os fijéis que en cada sesión pone, por ejemplo, martes 23 y pone F01. Después el miércoles 17, que es hoy, tiene L03. Bueno, todo lo que empiece por F van a ser sesiones de feedback, es decir, sesiones en las que no se va a avanzar nada de conceptos, sino que va a ser un pequeño test, una verificación de que las tareas se han cumplido y después con cada grupo ir viendo si ha habido problemas, resolviendo problemas concretos de cada uno de los grupos. Entonces va a ser solo feedback, test y un poquito de verificación de cosas. Y las sesiones que empiecen por L, como la de hoy, viene de Lab, van a ser sesiones en las que estaremos trabajando con cosas, os explicaré cómo hacer ciertas cosas y esas serán las que son más interactivas y en las que avanzaremos un poco conceptos y demás. Entonces, siempre que hablemos de L lo que sea, pues será laboratorio, F lo que sea, sesión de feedback. Normalmente va a ser siempre los martes una sesión de feedback y los miércoles, como hoy, una sesión de laboratorio. Ayer fue muy especial porque fue una sesión de laboratorio en el uso de Git y cómo usar GitHub, Toggle, porque estamos en los primeros días y en las primeras semanas, entonces no tiene sentido hacer sesiones de feedback. Pero a partir de la semana, ya casi todas las semanas, yo casi diría, vamos, a lo mejor solo una, el resto del curso siempre va a ser martes feedback, miércoles laboratorio, martes feedback, miércoles laboratorio. Pero es para que os vayáis familiarizando los tipos de sesiones que hay. Bien, ¿qué vamos a ver hoy? Bueno, en esta sesión lo que vamos a hacer va a ser fundamentalmente vamos a abordar las tecnologías más básicas de uso. Voy a haceros primero una pequeña unos pequeños comentarios de cómo montar en vuestro propio portátil la tecnología básica para empezar a trabajar y después ya nos meteremos en berenjenales para comentaros un poquito el lenguaje que vamos a utilizar, que es JavaScript, recordar un poquito lo que conocéis y bueno, simplemente apuntar los conceptos más básicos y después empezaremos paulatinamente a introducir nuevas tecnologías a lo largo de la sesión. Ya al final, en los últimos 5 o 10 minutillos, es cuando os comentaré un poco las tareas del próximo día, feedback, etcétera, esto de la evaluación, los entregables y demás. Bueno, si no habéis todavía empezado a instalar nada de las tecnologías,
básicamente lo único que necesitáis en vuestros portátiles para empezar a trabajar es el sistema Node.js y un editor. Entonces, lo único que necesitáis es instalaros este Node.js, que básicamente si buscáis Node espacio JS en Google, pues el primer resultado os va a la página oficial. Da igual un poco la versión que utilicéis de Node. Yo tengo ahora mismo la 4.3.1, pero podéis utilizar cualquiera. Realmente no vamos a utilizar características básicas que hagan que difiera en versiones, ni cosas avanzadas. Entonces, si os parece, descargároslo y es darle a siguiente, no hace falta hacer nada más. Os dejo 5 minutitos para que lo vayáis descargando e instalando. Los que tengamos Linux podemos aventurarnos solo aquí. Sí. Yo no tengo ningún problema. Podéis usar Linux, podéis usar Windows, podéis usar Mac OS X. Sí, una cosa, eso con respecto a Node, con respecto a Git, creo que ya lo instalasteis el otro día, ¿verdad? Git lo llegasteis a instalar, perfecto. Pues lo que os haría falta es un editor aparte de Node. Entonces, los que ya tengáis instalado Node o cuando terminéis de instalar Node, yo os recomiendo los dos editores más cómodos que yo he visto. Uno es Atom, Atom.io, este es gratuito, y otro es Sublime, que este, bueno, tiene una versión de prueba, digamos, perpetua, que puede simplemente cada cierto tiempo te va diciendo un pop-up de que esta es una versión de prueba, que consideres comprarlo. Entonces yo, quizás la recomendación de entre uno u otro puede ser en función de lo potente que sea vuestro portátil. Si vuestro portátil no tiene ya un tiempecillo y le cuesta, quizás mejor Sublime. Sublime es mucho más rápido porque más compacto y no tiene tantas cosas. En cambio, Atom requiere un poquito, para que vaya fluido, requiere una máquina que, bueno, tampoco tiene que ser una máquina muy potente, pero se nota un poquito más de latencia a la hora de hacer las cosas. Entonces, yo personalmente en mi ordenador va bastante bien, es un i7 y de hace 2 años va Atom muy bien. Así que bueno, lo que vosotros, si queréis probar uno u otro, vamos, que no vamos a hacer uso de ninguna característica específica de ninguno de los editores. Entonces, os dejo unos minutitos para que podáis instalaros esas dos cosas, ¿vale? Tanto Node como alguno de los editores que os venga bien. Ya os digo, Node.js lo único que hace es siguiente. No hay nada. ¿Y el Node también? Sí, Una cosa que me comentaba una compañera, si no tenéis portátil o os va lento o lo que sea, siempre podéis abrir Open Labs y tenéis todo el entorno instalado. Y tenéis Sublime, tenéis Node, ya todo completamente instalado. Pero bueno, yo os recomiendo que también lo tengáis instalado en el ordenador porque siempre nunca se sabe. Aunque el Open Labs se puede acceder tanto desde aquí como desde casa.
Bueno, pues yo voy a directamente... bueno, yo voy a usar el de... Iba a decir, voy a entrar en OpenLabs, pero solo hay una cosilla de OpenLabs que a mí me resulta, para ir más rápido, que es el Alt tabulador, que es para cambiar de ventana, no se mapea en OpenLabs, entonces no lo puedo utilizar. Entonces voy a usarlo en local para ir un poquito más rápido. Bueno, pues vamos a empezar primero haciendo un pequeño repaso de JavaScript. Que JavaScript fue un lenguaje que empezamos vosotros habéis visto todo ya en Easy, ¿no? Y bueno, ¿para qué usabais JavaScript vosotros? ¿Para qué se usaba? Y JavaScript, ¿para qué se usaba? Código cliente por evento. Código de cliente, pero ¿para qué? ¿Qué funcionalidad aportaba JavaScript? Dinamizar la página web. El dinamizar, y un poquito más refinado, un poquito más... ¿Qué significa dinamizar? No sé, que no sea estática, que no sea... Que no sea estática, movimiento propio. que tenga movimiento propio. ¿Alguna otra definición un poco más concreta de para qué usábamos JavaScript en Easy? Aparte del diseño para descargar al servidor, ¿no? A la hora de hacer verificaciones. A la hora de hacer verificaciones también le llamabais de otra manera. En vez de verificación le llamabais validaciones. Efectivamente. Ese era yo creo que lo principal. Se utilizaba para los formularios cuando estabas escribiendo cosas, pues decirte, oye, pues has metido un teléfono que le ha metido caracteres, que no son números, o cosas así, ¿no? Entonces, ese es un caso típico de uso de JavaScript que ha sido el clásico y el que se hizo desde el principio. De hecho, JavaScript se empezó a utilizar en el navegador porque es que fue creado para el navegador. Fue creado en los años 90, a finales de los años 90, cuando uno de los primeros navegadores que había, que era Netscape, en aquel entonces empezaba Java, y Java pues se había puesto muy de moda, y de hecho se había creado una cosa que eran los applets. No sé si alguna vez habéis oído esa palabra, los applets de Java, que eran como pequeñas aplicaciones Java que corrían en tu página web, ¿no? Era como un componente que corría. Entonces, eso se creía que iba a ser el futuro de las páginas web dinámicas. Después, a la postre, se ha visto claramente que no. Pero claro, tú tenías como un montón de applets de Java, y ahora te necesitabas tener una especie de pegamento para ir mandando de un applet a otro applet, de otro. Entonces, ese pegamento crearon un lenguaje de script que tuviera la misma sintaxis de Java, y le llamaron JavaScript. Y simplemente una anécdota, fue que la primerísima versión de JavaScript se creó en 10 días. 10 días una persona creó la gramática, lo hizo tal, y el primer intérprete estaba listo. Entonces, claro, diseñó un lenguaje súper sencillo, que fuera fácil de utilizar, porque también la idea era que fuera para gente que no fuera demasiado experta en programación, fuera muy resistente a fallo, es decir, que te admitiera muchas cosas, que te equivocaras, no pusieras punto y coma, no pusieras cosas de ese estilo. Entonces, eso que empezó ahí como una pequeña semilla, pues poco a poco se ha ido viendo que se le han ido añadiendo funcionalidades, y hoy en día ya, desde principios del 2000, empezó a hacerse una concepción de aplicación web, que son las aplicaciones que tenemos hoy en día, en las que ya no se entiende una aplicación que sea fluida, que tenga buena interacción con el usuario, sin un uso intensivo de JavaScript. Pero claro, ese es el uso que se le da desde el punto de vista del cliente. Nosotros en la asignatura vamos a ver también cómo podemos usar eso desde el punto de vista del servidor. Y bueno, lo bueno que tiene JavaScript es que como no vamos a poder evitarlo, es imposible evitarlo hoy en día en ninguna aplicación que desarrolléis, como mínimo la parte cliente la vais a tener que hacer en JavaScript. Entonces, lo bueno de hacerlo también en servidor, como vamos a utilizar hoy, como vamos a utilizar la asignatura, es que te permite tener un esquema uniforme, un solo lenguaje en toda tu aplicación. Simplemente un par de cosillas antes de empezar con el código y empezar a enseñaros cosillas. JavaScript es un lenguaje interpretado. ¿Qué otro tipo de lenguajes hay que no son lo contrario a un lenguaje interpretado? Es un lenguaje compilado. ¿Y qué lenguajes compilados conocemos? C es un lenguaje compilado por antonomasia. ¿Más? Java, muy bien, decirlo con la boca grande. Java, claro que sí,
Pues tú tienes que compilar el código, te genera un punto class. Lo que pasa es que a diferencia de C no te genera un binario final de ejecución, sino te genera un binario que corre en una máquina virtual, la máquina virtual de Java. Pero tienes que compilarlo, tú no puedes ejecutar el punto Java directamente, tienes que generar un punto class y el punto class ya. Entonces, la ventaja de los lenguajes compilados, bueno, y en general, más que una ventaja de los lenguajes compilados, una característica que suelen tener todos los lenguajes compilados es que son fuertemente tipados. Eso significa que todas las variables tienen que tener un tipo, para evitar que si tú asignas un número a una cadena te va a dar error, porque normalmente ese tipo de cosas suelen ser fallos que el desarrollador no quiere hacer. En cambio, los lenguajes interpretados, como es JavaScript, todo es mucho más flexible. Se podría hacer lenguajes fuertemente tipados que sean interpretados. De hecho, JavaScript, las nuevas versiones de estandarización te permiten, de alguna manera, hacer un uso de tipos más avanzado. De hecho, incluso hay nuevas tendencias como variantes de JavaScript que se llama TypeScript, que lo que hace es añadir tipos y una especie de compilación para asegurarte que todo funciona. Eso, por un lado, es bueno y por otro lado es malo. Por el lado bueno es que normalmente te va a evitar errores y el entorno de desarrollo te puede ayudar mucho más, porque cuando estás escribiendo te puede hacer sugerencias, puede decirte cuando estás metiendo la pata, cuando te subraya en Eclipse y demás. Por otro lado, requiere normalmente mucho más código y además requiere el proceso de construcción, de compilación, ¿no? Que tienes que ir haciendo. Por otro lado, los lenguajes interpretados que son mucho más flexibles y para hacer ciertas cosas avanzadas, pues se pueden hacer de una manera mucho más elegante. No sé si alguno habéis hecho alguna vez algo de introspección o reflexión en Java. Java Reflection o Java... No. Bueno, eso básicamente es ser capaz de modificar el comportamiento de manera dinámica. Por ejemplo, imaginaos que tenéis una clase en Java y tenéis un método de la clase, pues yo quiero ahora dinámicamente añadirle un nuevo método a la clase. Eso se puede hacer, pero hay que hacer un código bastante complicado para añadir ese comportamiento dinámico. Eso es muy interesante cuando estás haciendo frameworks o estás haciendo una biblioteca que haga cosas avanzadas. Pues ese tipo de cosas en lenguajes compilados, en lenguajes como Java o C, es complejo, pero en cambio, en lenguajes interpretados como JavaScript es bastante sencillo. Entonces, cosas relativamente avanzadas se hacen con muy poquitas líneas de código y queda muy claro el programa. Ahora os voy a enseñar un par de cosillas a este respecto. Entonces, bueno, a mí me gusta terminar un poco con la frase esta que no sé si era de Spiderman o algo así, que el tema de los lenguajes interpretados son muy flexibles, pero un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Eso significa que hay que ser disciplinado y yo os estaré constantemente dando consejos de cómo debe estar bien construido un lenguaje JavaScript un programa JavaScript para que no os dé muchos problemas. Y que si hay algún fallo, saber localizar ese fallo. Porque si no, si somos descuidados y hacemos todo a lo loco, el código se puede convertir en un auténtico infierno de depurar y un infierno. Entonces ya os lo digo desde el día 1 para que estemos concienciados de que hay que hacer un código claro, con mucho log, para que no se convierta en un infierno el día de mañana. Bueno, pues vamos a hacer un par de pruebecitas básicas de JavaScript para que veáis un poco, recordemos las características que tiene el lenguaje. Bien, yo me voy a crear aquí una carpetita aquí mismo en el escritorio que se llame L03, ya que estamos en el laboratorio 03. En esta carpeta, si yo me meto, voy a hacer un git bash here, que debéis de tenerlo si habéis instalado el git. Os debe de salir eso, ¿verdad? Si no os sale, ya sabéis, tenéis que iros a Open Labs, no tenéis todo instalado. Entonces, lo primero va a ser, pues, vamos a crearnos un archivo que se llame index.js. Bueno, en vez de hacerlo en línea de comando, lo que voy a hacer es abrirme el Atom. Voy a abrirme Atom. Voy a abrir Atom. Aquí, botón derecho, Open with Atom, en la carpeta que he creado.
Lo voy a hacer directamente desde Atom. A ver. Si no tenemos el Atom y hemos pillado Sublime Text. Sin problema, pues Open Folder, creo que es en Sublime Text. Parece que... Qué gracioso. No me deja... que bueno. Es que he estado cambiando... Pues lo mismo tengo que usar el Sublime. Qué maravilla esto. Es que parece que me lo arranca en un display. Pero no, no, es que el problema es que me lo está arrancando en un display que no existe y no me deja moverlo en la ventana. ¿Has tirado algún archivo? No, a ver. No, es que me lo arranca me lo arranca en... Ahora. Maximice. Ahora. Vaya tela lo que hay que hacer para eso. Bueno, en fin. Esto es porque, como tengo una pantalla aquí, tengo otra pantalla, la tengo clonada y antes lo estuve cambiando, cuando abrí el Atom me lo ponía en una pantalla que no existía. He tenido que coger y arrastrarlo como he podido. Bueno, lo que he hecho es abrir Atom en la carpeta. Entonces, aquí ya pues puedo decirle un New File, botón derecho, New File, y pues vamos a llamarle index.js, ¿vale? Botón derecho, New File, index.js. Bueno, a ver, ¿cómo es un programa en JavaScript básico? Bueno, un programa en JavaScript que podemos ejecutar directamente. No nos va a hacer falta ni el navegador ni nada porque vamos a usar Node.js, que es un intérprete de JavaScript que puedes ejecutar en un servidor. Entonces, el programa más básico del mundo, que puede ser un hola mundo, pues sería console.log hola mundo, ¿vale? Este es el programa más básico del mundo. Entonces, si tengo el index.js y tengo aquí una shell, para ejecutar este programa, lo único que me haría falta es Node, que lo debéis de tener instalado todos, Node.js, pues Node index.js. Y aquí tenemos un hola mundo. O sea, como veis, más sencillo, imposible. Ni main, ni nada, es directamente empezar a desarrollar. Voy a esto bajarlo un pelín y voy a poner esto un poquito para acá, un poquito por aquí. ¿Vale? Bien. Bueno, las cosas dentro de un programa JavaScript, lo que os decía por ser un lenguaje que no es fuertemente tipado e interpretado, puedo empezar a utilizar una variable directamente sin tener que declararla directamente. Y yo podría hacer pues igual a 2 y ahora podría hacer x es igual a x más y, todo directamente sin necesidad de declarar. Y ahora pues podría ver cuánto vale esta. Voy a cambiar el hola mundo y voy a poner aquí x. ¿Qué es lo que me va a salir por la pantalla cuando yo le voy a ejecutar? Por cierto, bueno, antes del resultado, yo os recomiendo, para que trabajéis más rápido, ¿vale? Os recomiendo que os acostumbréis a usar el teclado. Yo uso mucho Alt tabulador. Si le deja Alt tabulador me mueve a la shell, y si voy a Alt tabulador estoy en el editor. Y así, sin tener que ir con el ratón pinchando en un sitio o pinchando en otro. Y es mucho más rápido. Es Alt tabulador y soltar, Alt tabulador y soltar. ¿Vale? Entonces, eso para mí es fundamental. La otra cosa es que cuando terminéis de modificar el archivo JavaScript le deis a salvar, Control S, ¿vale? Yo entonces ya tengo casi mecanizado, Control S, Alt tabulador, y si le doy a la flechita para arriba, me pone el último comando y le doy a Enter, ¿vale?
Entonces, al tabulador, control S, flechita para arriba, enter y vais mucho más rápido. Bueno, pues efectivamente esto lo que iba a imprimir es 3, ¿no? Vale. Aquí podemos usar muchos tipos distintos de literales, ¿sí? El punto y coma no hace falta, ¿no? Punto y coma es opcional. De hecho, si yo le quito aquí el punto y coma, fijaros lo que pasa. Nada, absolutamente nada. Me ejecuta todo porque está diseñado para ser capaz de... Pero esto es muy poco recomendable. Lo suyo es poner punto y coma porque en función, en distintas versiones puede llegar a dar conflictos y a veces hacer cosas que no es lo que tú crees que debe de estar haciendo. ¿Vale? Bueno, ¿qué otras cosas típicas podemos poner en un programa JavaScript? Pues podemos poner funciones con un nombre. Por ejemplo, le voy a poner a la función calc, que lo que va a hacer va a ser esto y lo que va a devolver va a ser el resultado de la operación. Una función sin parámetros, perdón, aquí me he equivocado, esto es así. Y Una pregunta, ¿tiene que estar obligatoriamente los espacios entre que define? no es obligatorio. Yo lo pongo porque es bueno para la indentación y demás, pero para que quede más claro el código. ¿Puede dar error? Si no No. En los espacios es igual que en Java. A diferencia de, por ejemplo, Python, que es un poco más infierno. Bueno, ¿qué haría esto? ¿Qué imprimiría esto en pantalla? ¿Qué creéis que imprime? ¿Qué imprime? ¿Hola? 3, ¿no? Vale. Esto es lo de siempre, vale. Esto no es... Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo x igual a 5 aquí? ¿Qué creéis que pasaría? ¿Qué imprimiría esto? ¿Qué? ¿Imprimiría 3 igualmente? ¿Todos estáis de acuerdo? Vale, pues muy bien, vale. Imprimiría igualmente. Y si yo imprimo aquí x, ¿cuánto va a valer x? La x va a valer 5, ¿no? No, vale 1. ¿Por qué vale 1? Porque esto es una variable global. Es una variable global que está definida fuera de la función. Y aquí estoy usando esa variable y la está machacando. Entonces, esto es uno de los principales problemas y fuentes de errores normalmente cuando se está empezando en JavaScript y hace un poquito un código complejo. Es no tener cuidado con los ámbitos de las variables. Para ello, si queréis tener cuidado, lo que debéis de hacer es, siempre que declaréis una variable, utilizar var. Y si esto es una variable local, utilizar var. De esta manera lo que estás haciendo es forzar la declaración de la variable en el ámbito en el que está. Y aquí sí que, en este caso ya estás declarando una variable local x, que es la que se va a utilizar. Entonces, de esta manera, veis que aquí ya sí que no machaca una u otra. ¿De acuerdo? ¿Has puesto control S? ¿Has guardado? Pues, bueno, ahí debe dar una... ¿seguro que ha guardado? ¿Le has dado control S? Bueno, eso debe ser algo... Vamos, debe ser una tontería. Pero, ¿estás seguro que estás ejecutando lo que tienes que ejecutar? Mira, fíjate que haz esto, catindex.js, haz esto, catindexj... pues es que no estás guardando en un directorio. Mira, fíjate aquí arriba. Una cosilla. Te comento. Esto suele ser un problema que hay veces que al principio, cuando estamos con el shell y estamos con el editor, que nos hagamos un poquito lío de dónde están las rutas de los archivos. Le ha pasado a muchos compañeros. Pero, una cosilla, es que si estamos los dos en paralelo, ni te va a escuchar a ti, pero ni te va a escuchar a mí. Vamos a ver. Y una recomendación que os hago, para que no os hagáis un lío en general trabajando con los ficheros.
Daros cuenta, yo estoy trabajando con Atom, pero creo que en Sublime es igual. Ahí arriba, en la ventana, os dice exactamente la ruta del archivo actual que estáis editando. Y aquí os sale que yo estoy aquí dentro del escritorio, en el directorio. Este ampersand que me sale aquí es porque eso es relativo a mi directorio de usuario. Pero si queréis saber la ruta completa, podéis hacer pwd y te dice exactamente en qué directorio estás. Lo que pasa es que aquí te lo dice en formato Unix, con las barras invertidas, y aquí arriba te lo pone con las barras de Windows, ¿vale? Esto es con el formato Unix y esto con formato Windows. Entonces, siempre, para que no os hagáis un lío, estar verificando eso, ¿vale? Bueno, más cositas. Ámbitos, bueno, pues, ¿qué tipos de cosas podemos tener? Bueno, pues podemos tener números, podemos tener flotantes, 3.2, podemos tener cadenas, hola mundo, podemos tener booleanos, todo este tipo de... los tipos básicos, ¿vale? Si no pones punto y coma da igual. Si no pones punto y coma da igual, pero no os lo recomiendo, insisto, no os lo recomiendo. Ya que tenéis la costumbre del punto y coma, espero que la tengáis, seguir con ella. ¿Qué es lo que os decía de los tipos, de que esto era un lenguaje que no era tipado? Pues que fijaros, yo puedo hacer algo como esto. De pronto... puedo hacer esto. Y ahora de pronto decir console... Bueno, incluso sin declararlo. Puedo declararlo una sola vez y empezar a asignarle en cada momento una cosa distinta. Esto lo puedo hacer y esto es válido. Y lo que pasa es que me va a imprimir pues en cada momento una cosa distinta. Es decir, la misma variable en el momento en que le asigne algo distinto va a cambiar de tipo dinámicamente. Entonces, esto es muy flexible y tal, pero es una fuente de muchos problemas. Con lo cual este tipo de cosas no suele ser muy recomendable hacer a no ser que tengas muy claro que quieres cambiarle el tipo a lo bestia, ¿vale? Entonces... tener cuidado, tener mucho cuidado con este tipo de cosas. Bueno, cosas más básicas, pues que por ejemplo puedes, las cadenas las puedes concatenar directamente cadena 1 con cadena 2, se pueden concatenar con la suma, que eso está muy bien porque te permite de una manera muy cómoda lanzar, pues hacer mensajes dinámicos, ¿no? Incluso puedes ponerle, concatenar números, lo que tú quieras, sin preocuparte por el tipo, ¿no? Con lo cual, este tipo de cosas hace que, por ejemplo, el código sea muy limpio. Si esto fuera Java, ¿qué tendría que estar haciendo? Pues bueno, tendría que implementar el método toString, si es una clase típica, bueno, las clases básicas la tienen, pero si son clases un poco más refinadas, tengo que implementar yo el método toString o tengo que hacer una conversión de una cosa a otra cosa. Entonces, para ciertas cosas está muy cómodo, pero para otras puede tener su peligro, ¿vale? Siempre estar viendo un poco el balance. Bueno, pues venga, como un pequeño ejercicio de calentamiento, ¿podríais hacerme una aplicación que hiciera el cálculo del IMC, del índice de masa corporal, por ejemplo, que es el típico, que es la formulita esta? A ver, que os calcule vuestro IMC, por ejemplo, el IMC y os lo ponga, y si está entre 20 y 25, es decir, perfecto, ¿vale? Simplemente, bueno, si queréis ver guías de referencia del lenguaje, ¿vale? Por si no sabéis, queréis conocer del lenguaje más cosas, podéis ir a la página, si buscáis en Google MDN, de Mozilla Developer Network, MDN JavaScript. Aquí hay una guía de referencia bastante buena de JavaScript, que te dice, pues por ejemplo, las expresiones aritméticas, operadores de asignación,
con un montón de ejemplos, todo lleno de ejemplos. Cómo usar, por ejemplo, tipos básicos. Por ejemplo, built-in objects son los tipos básicos, ¿no? Pues, por ejemplo, cómo usar un entero o el objeto number, por ejemplo, que es un numerito. Aquí tenéis una guía rápida de todo lo que Java, ¿vale? Os dejo 5 minutitos para que hagáis el IMC. Bueno, os enseño un poco, vamos, yo el IMC este lo podemos hacer muy rápido, de una manera directa, pues yo pondría pues altura igual a, ¿no? Altura, en mi caso 78, voy a hacérmelo en una función ya que estamos, ¿no? IMC, altura y peso, esto lo voy a fuera, altura, y esto lo que debería devolverme era, a ver, ¿dónde lo tengo? La formulita era peso partido por altura al cuadrado. Peso partido por altura. Ya está. Aquí tenemos un IMC y IMC Pablo igual a IMC de 1.78 y 118 console.log bueno, lo pongo directamente, IMC Pablo. Entonces, pues nada, un desastre total. Entonces, bueno, pues voy a poner, por ejemplo, eso, vamos a hacer una formulita, IMC Pablo mayor que 20 y IMC Pablo menor que 25. Yo, aunque se puede evitar, si es sencillo el if, no ponerle los corchetes, pero siempre es bueno ponerlo. Perfecto. Y te tienes que cuidar. Pues ya está. Pues nada, me tengo que cuidar, ¿vale? Ya me lo dice. Bueno, pues nada, esto era simplemente hacer un pequeño código para empezar a familiarizarnos un poquito del lenguaje. Nos vamos a hartar de hacer JavaScript, pero bueno, simplemente quiero que sepáis que está la guía de referencia y aquí pues podéis, yo os animo a que cada vez que tengáis alguna duda de cómo utilizar algo del lenguaje, os vengáis ahí, os acostumbréis a usarla, a ver todos los ejemplitos que tiene y demás. Bueno, siguiente cosa que vamos a utilizar. Bueno, en JavaScript, JavaScript es solo el lenguaje, pero cuando nosotros estamos haciendo programas complejos que queremos utilizar dentro de un servidor, para ello vamos a utilizar Node. Node es un sistema que nos va a permitir tanto interpretar un programa, es lo que estamos haciendo cada vez que hacemos Node Index.js, pero también nos proporciona un ecosistema de paquetes que nos permite construir aplicaciones de una manera sencilla, porque podemos juntar muchos paquetes para construir una aplicación. De hecho, en Node, toda aplicación es un paquete a su vez. Entonces, un paquete que usa otros paquetes. Y para gestionar esos paquetes se utiliza la herramienta NPM, de Node Package Manager, ¿vale? Entonces, para hacer un programa ya un poquito más en serio, ¿vale? Ya no basta con escribir el index.js, sino lo que vamos a hacer es declarar el manifiesto de un paquete. ¿Cómo se hace eso? Pues podemos inicializar el manifiesto de un paquete desde cero, ¿vale? De la siguiente manera. Podemos en la línea de comando poner npm init y entonces esto te va a empezar a preguntar varias cosillas. Te va a decir, bueno, esto es una utilidad para empezar a hacer un sistema,
para declarar un nuevo paquete. Entonces, por defecto, te va a decir que el nombre del paquete es el directorio donde está. Yo le llamaba L03 porque es el directorio que he creado, pero voy a cambiarle el nombre. Le voy a llamar cool Pablo. Ahora diré por qué. Tiene una razón el nombre. Después, lo siguiente que pregunta es la versión inicial que quieres que tenga este paquete. Por defecto te pone la 1.0.0, pero cuando estoy creando paquetes desde cero básico, a mí me gusta ponerle la 0.0.1. Aquí quiero pararme un segundo para ver si recordáis o algunos sabéis. ¿Alguien me podría explicar por qué las versiones suelen tener 3 números? ¿Alguien me lo puede explicar? El primer número es para versiones los cambios gordos, el segundo son para cambios leves y el tercero son bugs. Y un poquito más, más formal, en vez de cambio gordo y cambio pequeño. A ver, estable. Bueno, alfabeta, al LGT le llaman alfabeta a las versiones, pero normalmente hay una convención un poquito más rigurosa. Bueno, entiendo que habéis visto muchísimas veces las versiones de los sistemas que tienen esos 3 numeritos, ¿no? Y nunca os habéis preguntado, ¿y por qué 3? ¿Por qué no 4, 5 o 2? Vamos, tiene que ver con lo que decía el compañero, porque al final la versión, el primer número es lo que se llama la major version. Esa es la versión principal del producto. Mientras se mantenga estable, ¿vale? No va a romper compatibilidad con la gente que lo use. Es decir, si yo me pongo a utilizar un programa o un paquete sobre la versión 1, el desarrollador podrá seguir generando versiones, la 1.1, 1.2, 1.3, añadiendo características, siempre que no me rompa la compatibilidad. Entonces, la 1.2, 1.3, 1.4, la minor version, que es el segundo numerito, en teoría, por convención, no deberías nunca de romper la compatibilidad. Deberías de asegurarte que toda la gente que estuviera trabajando con tu paquete, las versiones anteriores, mientras mantenga este número, debería de funcionar. Y el último es, efectivamente, pues para cambios mínimos, que no son de añadir funcionalidad, sino, por ejemplo, resolver un pequeño bug o resolver algo que no es una funcionalidad, que eso lo puedes ir haciendo casi diariamente, ¿no? Pues cada vez que ves alguna cosa importante que tienes que resolver rápidamente. Entonces, siempre que cambiemos la compatibilidad, pues debemos de aumentar el número mayor. Entonces ya sería la versión 2. Empezaríamos por la 2.00, ¿vale? Entonces, yo por ahora, para la primera versión de todo, voy a ponerle la 001. Después, descripción. Esto no tiene simplemente a nivel descriptivo, entonces podemos poner my cool app. Voy a intentar poner todo en inglés, todo el código, y quiero que vosotros también lo hagáis para que nos vayamos acostumbrando a desarrollar todo en las variables, los nombres variables, todo en inglés y descripciones. Después, lo siguiente que te dice es cuál es el punto de inicio, es decir, cuál va a ser el inicio del programa. Sería un poco equivalente al main, ¿no? ¿Dónde está el main de tu aplicación? Entonces, por defecto te pone index.js. Por eso os dije que pusierais index.js, os recomendaba, porque ese es el archivo inicial que tiene que tener toda aplicación en Node. Después, el comando de test, eso no lo vamos a utilizar por ahora, lo utilizaremos más adelante en la asignatura, así que por ahora lo dejamos en blanco. Y el repositorio Git, si ya tienes un repositorio donde esté el código, pues lo puedes poner aquí. Por ahora, como no tenemos, lo quitamos. Y después, keywords es simplemente para poner etiquetas, por si alguien busca el paquete, pues que lo encuentre sobre esas etiquetas. ¿Por qué esto? Porque este ecosistema NPM lo que tiene de potente es que de una manera muy cómoda los desarrolladores pueden publicar sus propios paquetes en un repositorio central y la gente puede buscarlo. Eso no lo vamos a hacer en la asignatura, pero que sepáis que es súper sencillo. Es con una línea de comando, puedes hacer un push al registro y desde ese momento el paquete que has construido está disponible para todos los desarrolladores. No voy a poner ninguno, y bueno, y de autor sí que, ya que estamos, vamos a poner
nuestro nombre. Lo último que te pide es la licencia de desarrollo. Podés poner varias, creo que está por defecto, está para meter GPL o ISC, creo que es un tipo de licencia, yo no la conozco, que no voy a poner el modo avión porque si no me van a fastidiar aquí. Vale. Bien. Entonces, aquí la licencia yo sinceramente la mantengo por defecto. Yo no soy un experto en licencia, así que bueno, el que quiera informarse más en detalle que incluye la licencia, ahí es un campo de mejora. Y bueno, pues ya lo único que te dice, venga, que si todo es correcto, que si procede a crear el manifiesto del paquete. Le dices que sí, y aquí yo no sé por qué, sinceramente, no sé si es algo de hecho incluso que es de Windows, un bug de Windows, o en los de Linux a lo mejor nos pasa, pero a mí se me queda ahí como bloqueado. Entonces yo le doy a control C, pero aún así ha hecho lo que tiene que hacer, que es crear un nuevo archivo que se llama package.json, ¿vale? Eso es lo que ha debido de crear. Si nosotros abrimos ese package.json, pues básicamente lo que tiene es casi todo lo que habéis escrito en el npm. Sí quiero comentaros que esta forma de escribir el package.json es una forma muy interesante que tenemos que darnos cuenta, porque esto sigue una sintaxis que se denomina JSON. No sé si alguna vez habéis oído JSON, la palabra JSON. Pues JSON es la forma en la que se serializan los objetos en JavaScript, por defecto. ¿Qué significa eso? Que cualquier variable, cualquier objeto que tú tengas en JavaScript, lo vas a poder convertir a una cadena de texto que tiene este formato. De forma que tú esa cadena de texto la puedes mandar a otro sitio y cargarla otra vez en un objeto en memoria. Ese proceso de transformar los objetos en cadenas y de cadenas a objetos, eso tiene un nombre formal en los lenguajes. ¿Cómo se llama eso? Serialización. Cuando nosotros en Java hacíamos lo de serializable, no sé si os suena o serializable, sí, ¿no? ¿Os suena? La interfaz serializable, por Dios. ¿A quién no le suena la interfaz serializable? Bueno, ¿a quién le suena la interfaz serializable? ¿Serializable? ¿No? Bueno, básicamente lo importante es que os quedáis con la idea principal. Cuando yo digo serializar, lo que estoy queriendo decir es que el objeto lo transformo en una cadena de texto. Y cuando digo desserializar, lo que estoy haciendo es la cadena de texto cargándola en un objeto, ¿vale? Entonces, lo bueno es que en JavaScript el lenguaje de serialización, el formato de serialización es bastante legible. O sea, nosotros como humanos lo leemos y más o menos entiendes que bueno, pues esto es un objeto, las llaves significa que es un objeto, que está compuesto, que tiene una propiedad name que tiene como valor culpable, una propiedad versión que tiene como valor tal, y ahora así varias, y ahora tiene una propiedad script que a su vez es un objeto que tiene una propiedad test que tiene dentro. Entonces, casi uno puede leer y ver el objeto que hay ahí. Entonces, eso, cargarlo en una variable es una línea de código en JavaScript. Le puedes decir, oye, cárgate a partir de esta cadena, a partir de este archivo .json, cárgalo en una variable. Ya pues podrías acceder al .name, .version, .main, lo podrías acceder ya directamente. El JSON lo vamos a usar muchísimo en la asignatura. Es la forma en la que nosotros tanto mandamos información como recibimos información. Y hoy en día se ha convertido en el estándar de todos los sistemas en la web. Así que es muy importante que nos empecemos a familiarizar con la idea de que existe este lenguaje. Pero como veis es bastante sencillito, ¿no? Bien, bueno pues el package.json tiene estas características. Vamos a añadirle una cosa para facilitarnos un poco el inicio de nuestro script. Le vamos a añadir una cosa aquí dentro de script, le vamos a añadir
un nuevo test que se llama, voy a escribirlo primero y ahora os lo explico. Start, dos puntos y node index.js. Y no os olvidéis la coma, ¿vale? Porque esto es una propiedad y después lo siguiente es otra propiedad, ¿vale? Entonces, tenemos que añadirle esto de aquí, con la coma, ¿vale? Si yo lo salvo, ¿esto qué es lo que me permite? Pues me permite que a partir de ahora yo no tenga que estar diciéndole siempre node index.js o que cuando alguien se instale este paquete tenga que saber que tiene que arrancar el index.js. Ya le estoy diciendo en el momento en que especifico esto, cuando yo hago npm en la línea de comando npm start, lo que hace es que lanza el comando que yo he dicho. ¿Vale? Voy a poner esto un poquito más ahí. Vale. Bien, entonces este tipo de cosas vamos a empezar a utilizar el comando npm para gestionar todo lo que tiene que ver con el paquete, ¿vale? ¿Qué más cosas podemos hacer con npm? Bueno, pues podemos, por ejemplo, instalar un paquete externo dentro de nuestra aplicación, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos instalar un paquete externo que haya hecho otro desarrollador? Pues lo que podemos hacer es npm install y dentro de npm, y ahora tienes que saber el nombre del paquete. Lo bueno es que si buscáis npm en Google, la primera resultado que se llama npm.js, aquí puedes buscar todos los paquetes. Que quiero buscar, por ejemplo, un paquete para gestionar, ¿qué te digo? Imágenes, por ejemplo. Pues te dice todos los paquetes para gestionar imágenes, parseo, para gestionar tipos de diferenciales de imágenes. Si quiero uno para manipular, por ejemplo, de matemáticas, de math. Bueno, pues aquí tenemos math no sé cuánto, hay un montón de paquetes para esto. Yo os propongo que instalemos uno que se llama, a ver cómo se llamaba, que lo tengo aquí, se llamaba, así, aquí está, Cool ASCII Faces. Y le vamos a poner detrás -- safe. Ahora os digo por qué, ¿vale? ¿Lo veis? ¿Lo veis, no? Cool ASCII Faces. Debería sí, es que a lo mejor es que lo habéis escrito mal, ¿eh? Si no, lo normal es que os debe de un warning. Esto es un warning que te dice porque no tenemos un archivo readme y porque no tenemos un repositorio especificado. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues lo que ha pasado es que se ha creado una carpeta node-modules, que es donde están los paquetes que te has descargado. Y dentro de node-modules, si vemos, hay una carpeta con el módulo concreto de Cool ASCII Faces. O sea, que incluso podríamos ver en la línea de comando, podríamos ver exactamente qué es lo que hace ese paquete. ¿Y cómo podemos utilizar este paquete? Bueno, atención. Bueno, ¿os acordáis que cuando os decía la palabra clave atención, ¿vale? ¿Estáis conmigo? Sí, ¿no? ¿Cómo podemos utilizar un paquete? Una vez que lo hemos instalado, en nuestro programa lo podemos utilizar directamente haciendo una nueva variable, por ejemplo, le voy a llamar cool, y utilizando la palabra clave require. Y le tengo que decir el módulo concreto que quiero utilizar, el que me acabo de descargar, que se llama Cool ASCII Faces. ¿Vale? Entonces, ¿cómo puedo ahora utilizar esa función? Bueno, pues esto, ponerlo un momentito y ahora veréis lo que hace. Voy a hacer un console.log y voy a llamar al objeto que acabo de crear
en Cool ACI Faces, ¿vale? Hago esto y ya directamente puedo coger y hacer de nuevo npm start, y esto lo que hace, bueno, básicamente te saca, bueno, lo que pasa es que hay veces que el carácter no está instalado, pero vamos, te saca caras divertidas, bueno, caras más o menos hechas con caracteres ACI, ¿vale? Tampoco es que sea súper de esto, pero bueno. Entonces, fijaros qué fácil hemos podido cargar un módulo y empezar a utilizarlo. Esto es un módulo que ha hecho una persona y lo hemos descargado y empezado a utilizar, ¿vale? De esta manera, pues podríamos hacer nosotros nuestros propios paquetes y podremos incluso subirlos, etcétera. Bien, ahora que tenemos un poquito en la cabeza cómo funciona npm, si os fijáis lo que hemos hecho antes de npm install cool ACI Faces, el --save, ¿qué era lo que ha hecho? ¿Qué es lo que ha hecho? Si no le pongo el --save, se instala el paquete, se crea el node módulos, se hace todo, pero cuando le pongo el --save, lo que hace es que en el archivo package.json te mete una carpeta de dependencia, te dice una sección de dependencia en la que dice, oye, pues tu sistema depende de Cool ACI Faces, y se coge la versión actual del paquete que te has descargado. Aquí podemos poner, hay muchas convenciones, puedes poner una versión concreta. Si le pones la cedilla esa, lo que le está diciendo es que esa o una superior. Puedes ponerle asteriscos, puedes hacer muchas cosas ¿vale? Yo les dejo por defecto lo que te pone el npm install. ¿Y para qué sirve eso? ¿Para qué sirve eso de añadírtelo en la dependencia? Bueno, pues sirve para hacer una cosa súper, en mi opinión, muy, muy interesante, que es lo siguiente. Imaginaros que este es mi super programa, que yo lo he hecho, ¿no? Que en realidad, en mi programa, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que he desarrollado yo? ¿Qué parte he desarrollado yo? ¿Qué parte he escrito yo? Solo el index, ¿no? Bueno, el package JSON lo he creado a mano, pero también lo podría haber escrito yo, aunque no hubiera hecho el NP. Pero NodeModules no, son los paquetes que están instalados, ¿no? Pues yo puedo hacer esto, puedo borrar completamente la carpeta de NodeModules, la borro. Entonces, obviamente ahora, si intento instalar, me va a decir, oye, no, error, no tienes los paquetes. Mira, lo que te dice, no tiene, no sé esto de Cool ACI Faces, no sé lo que es, ¿no? Te está diciendo, porque te acabas de cargar el paquete. Lo bueno es que si tengo metido en el package las dependencias, simplemente haciendo npm install, sin nada más, él solo se descarga todas las dependencias que tú tienes y ya npm start podría arrancarlo. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros podemos depender de muchos paquetes, un montón de paquetes. Entonces lo hemos metido en nuestro archivo de dependencias, te dice las dependencias que hay. ¿Y qué es lo que subimos a nuestro repositorio de Git? ¿Qué es lo que subimos? ¿Qué subimos a nuestro repositorio de Git? Claro, nuestro archivo index.js, los que hayamos hecho nosotros, el package.json y la carpeta NodeModules no la subimos. Entonces tú lo que tienes en el repositorio de fuentes son 2 archivos, 3 archivos, 4 archivos. Que lo bueno que tiene esto es que cuando vas metiendo en el package.json las dependencias, eso te permite que tú en tu Git, en tu repositorio de código, lo único que subas es el código que tú has hecho, los archivos que hayas hecho tú, y el package JSON con las dependencias. La carpeta NodeModules, que puede ser gigante, tú ahí, esa no la metes. Porque, ¿qué es lo que hago yo para poner en marcha mi proyecto? Me descargo mi código con mi package JSON y npm install, npm start, y funciona. Y no hay y eso simplifica mucho la vida. Pues no tienes que estar preocupándote de configuraciones ni nada por el estilo, y tus repositorios te quedan súper limpios, ¿no? Queda lo único. Claro,
vosotros lo que tenéis que hacer es, en el repositorio que subáis, no subir la carpeta node-module. ¿Qué es lo que cómo se hace eso en Git? Se pueden ignorar archivos en Git. ¿Cómo se hace eso? Se hace eso, si queréis, lo iremos viendo a partir del próximo día, pero ya os adelanto que se hace creando un archivo que se llama .gitignore. Tú creas el archivo .gitignore y ahí metes las cosas que no quieres que suba, como por ejemplo la carpeta node-modules, pones node-modules y entonces ya cuando intentes subir ya esa carpeta ni te pregunta, nunca la subes. ¿Vale? El archivo .gitignore, ese sí que hay que subirlo al servidor. Ese se sube, lo tenéis, todo el mundo tiene el gitignore, el mismo gitignore, y a nadie le vuelve a preguntar cómo subir el archivo. ¿Vale? Pero eso con Git nos pelearemos a partir del próximo día. No os preocupéis que bueno, vais a disfrutarlo. Bueno, bien, pues ya tenemos un poco una idea clara de lo que es NPM, tenemos una idea clara de lo que es Node y tenemos una idea clara de JavaScript. Pero ¿cómo casa esto con las aplicaciones web? ¿Cómo casa lo que estábamos haciendo? Bueno, bien, pues voy a hacer aquí una pruebecilla. Bueno, ya lo empecé a hacer, quedó más o menos bien en la mañana. Voy a intentar a ver si queda más o menos bien ahora. Estoy un poco experimental, a ver qué tal sale. Bueno, nosotros en la asignatura lo que vamos a hacer va a ser hacer una aplicación web. ¿Y una aplicación web de qué está compuesta? Está compuesto de una parte de cliente. Esto no puedo yo hacer. Pero esto. Una parte cliente y una parte servidor. El usuario obviamente interactúa con el cliente y el cliente interactúa con el servidor, ¿no? En una aplicación web, ¿qué es el cliente? En una aplicación web, ¿qué es el cliente? El navegador. Bueno, formalmente podríamos decir que el cliente es el ordenador en el que te conectas, donde hay instalado un programita que es el navegador. Voy a ponerlo en inglés ya que estamos. Voy a poner, es el browser, que es un programita en el que tiene una línea de dirección y un ir, ¿no? Y cuando yo aquí pongo, por ejemplo, pongo servidor.com barra recurso.html y le doy a ir, ¿qué es lo que pasa en ese momento? Bueno, que se conecta, hace una conexión a un puerto que por defecto es el puerto 80 y se conecta a servidor.com y aquí debería estar escuchando un programa que se suele denominar el web server. En Easy, ¿cuál era el servidor web que utilizabais? Apache, efectivamente. Y entonces se ha conectado y lo que hace bueno, sabemos que es el puerto 80 porque no hemos puesto nada. Cuando hemos puesto en la URL servidor.com barra recurso.html, si no le pongo nada es el puerto 80, si no, si le pongo aquí otro puerto, el puerto 3000, tendría que ponerlo con dos puntos separados, ¿no? Entonces, si no le pongo nada, asume que es el puerto 80. Y ahora, ¿cómo se comunica el cliente con el servidor? ¿Cuál es el protocolo que utiliza? Protocolo HTTP. Entre aquí y aquí lo que usamos es el protocolo HTTP. ¿Y por qué lo sabemos? Porque si yo no pongo nada, por defecto se asume que la dirección es http://. Si yo pusiera HTTPS, pues sería otro protocolo, etc. Bueno, simplemente que estaría encriptado y demás. ¿Vale? ¿Y cómo es el mensaje concreto que le llega desde el cliente al servidor? ¿Cuál es el que le manda el cliente? Un GET
y pide el recurso barra recurso.html. Entonces, ¿qué es lo que hacía normalmente el Apache? Si es un HTML, ¿qué hacía? No, pero ¿qué hace cuando funciona bien? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué? Bueno, lo que hace es que se va al disco duro, busca el archivo que se llama recurso.html, lo recoge y lo manda de vuelta, ¿no? Esto es lo que hace, ¿no? Coge este archivito y lo manda de vuelta al cliente, se lo manda de vuelta. Este archivo es un archivo HTML que tiene pues HTML, no sé cuánto, H1, hola, lo que sea, ¿no? Barra H1, bueno, lo que sea. ¿Y qué pasa cuando llega al navegador? ¿Qué pasa eso cuando llega al navegador? Se pone aquí HTML, no sé cuánto, lo interpreta, lo renderiza y tú aquí lo que ves es hola, ¿vale? Ves el archivo renderizado, ¿no? Esto es una anatomía de el consumo de una aplicación normal. ¿Qué pasa? ¿Qué cambia cuando yo aquí lo que tenía, por ejemplo, en Easy, lo que nosotros usábamos eran PHP, ¿no? Entonces, en PHP, ¿qué es lo que cambia? ¿Qué cambia? Si yo aquí lo que pongo un recurso.php, ¿qué cambia? Tenemos Apache, sí, pero ¿y qué interpreta el servidor? Bueno, para empezar que tenemos una cosa que es el módulo de PHP, ¿no? Que estará por aquí metido, instalado en el servidor, ¿vale? Si tenemos esto, suponemos que esto es el Apache, ¿vale? El servidor, entonces, ¿qué hace? Coge el archivo .php, ¿no? PHP. El archivo PHP se lo manda al servidor, al módulo de PHP. ¿Y qué hacía el módulo de PHP? Lo renderizaba, lo ejecutaba y generaba un archivo HTML, pero que ese ya era HTML renderizado, ¿no? Esa era la diferencia, que teníamos algo que se ejecutaba, por eso era dinámico, ¿vale? Esa era la diferencia entre un archivo estático y un archivo dinámico. Bueno, pues, ¿qué vamos a tener nosotros en esta asignatura? En esta asignatura lo que vamos a hacer va a ser que no nos va a hacer falta un archivo no nos va a hacer falta un servidor específico porque Node.js ya nos permite construir el servidor directamente. Entonces, en Node.js lo que vamos a tener va a ser directamente la aplicación la vamos a hacer completamente nosotros y el código de ejecución va a ser directamente nuestro, va a ser Node. Entonces, los archivos van a estar ejecutados directamente desde Node y van a ser la ejecución completamente dinámica. No vamos a tener que asociar a un archivo concreto, un PHP que se genere, sino que vamos a hacerlo todo por código, ¿vale? Entonces, Node, recordar que siempre va a estar en la parte de servidor y va a estar ejecutándose, va a estar esperando en un puerto, igual que antes. Vamos a ponerlo, lo podemos poner en el puerto 80, lo podemos poner en el puerto 5000, donde queramos, y va a ejecutar algo y va a generar siempre HTML, que es lo que va a llevar al servidor, ¿vale? Entonces, vamos a hacer una pequeña prueba rápida para que lo veáis. Ya hicimos, bueno, creo que por la tarde no dio tiempo, porque hubo el problema con Open Labs, pero hoy sí que ahora sí que lo vamos a hacer. Vais a ver qué sencillo es hacer un pequeño servidor en Node que devuelva algo al cliente, ¿vale? Bien, ¿cómo se hace eso? Bueno, para eso lo podríamos hacer directamente con Node, lo que pasa es que es un poquito más críptico, pero lo bueno es que ya se ha estandarizado un paquete que se llama Express, que lo utiliza prácticamente todo el mundo que utiliza Node, utiliza Express, que te permite hacer servidores de una manera muy sencilla. ¿Cómo se hace? Bueno, pues si nos vamos a nuestro index.js, bueno, como vamos a utilizar este nuevo paquete que se llama Express, vamos a
como siempre, npm install express --save. Esto tarda un segundín, pero bueno, te lo instala ya todo. Ya te ha instalado Express. Y como siempre, ¿cómo usamos Express? Pues npm install express. ¿Lo veis? ¿Vale? Bien. Bueno, es normal que salga al principio a lo mejor algún errorcillo, pero bueno, a mí antes me salía un warning de un tipo. Bueno, ¿cómo lo usamos? Bueno, pues muy fácil. Se utiliza como siempre, tenemos que instanciar el módulo con require express. Y ahora esto, la forma de utilizarlo es crear una aplicación, un objeto aplicación, a partir de ese objeto que hemos creado, el express, el objeto express que se ha creado del módulo, ¿vale? Y ahora, ¿qué es lo que tiene que tener todo servidor? Pues tiene que tener, tiene que quedarse escuchando en un puerto, ¿no? Pues sería app.listen y vamos a ponerlo, por ejemplo, en el puerto. No me gusta poner el puerto 80 porque si tienes en la máquina cualquier cosa, siempre poner puertos altos para el tema del desarrollo. Voy a ponerlo en el puerto 5000, lo pongo al final, ¿vale? Y esto ahora mismo no hace nada. Esto lo único que va a hacer es quedarse escuchando parado en el puerto 5000. Entonces, ¿qué es lo que me hace falta ahora? Me hará falta, ¿qué? Pues tener un sitio donde yo diga, cuando te llamen, devuelve esto, ¿no? Cuando te llamen, devuelve el... Pues, ¿cómo se hace eso? Pues se hace con el objeto app que nos hemos creado, get, porque quiero que sea cuando te hagan un método get, el recurso al que quiero que se enlace, por ejemplo el recurso barra, eso significa que cuando te hagan un get a la barra, cuando te pidan get a la barra, y ahora aquí viene una cosa que esto lo voy a escribir primero, ¿vale? Y hoy no lo vamos a explicar en detalle, el próximo día lo explicaremos. Vamos a utilizar lo que se llama un callback. Eso es fundamental en Node y en JavaScript en general, y es un concepto que, bueno, que se tarda un poco en dominarlo bien, pero para usos básicos yo creo que lo vais a entender rápido, pero ya os digo, lo explicaremos en detalle el próximo día. Esto, tengo que definir una función que va a ser la que se llame cuando te llegue una petición. Entonces, como es una función que voy a hacer sobre la marcha, que no lo voy a utilizar en ningún otro sitio, puede ser una función sin nombre, ¿vale? Veis que no tiene ningún nombre. Eso, si alguna vez lo leéis en algún blog o en algún sitio, esto se llama una función lambda. Las funciones lambda o lambda function son funciones que no tienen nombre. Y le voy a meter dos parámetros. Un parámetro que es rec de request y otro parámetro que se llama res de response. Y como toda función tiene que tener un código, ¿vale? Bueno, esto entiendo que es un poquito raro, ¿vale? Porque esto, fijaros lo que si lo... Voy a intentar que por lo menos entendáis lo que hace. Lo que hace es que cuando me llegue una petición get al puerto barra, ejecuta esta función, lo que hay ahí dentro, y va a pasarle dos parámetros. Rec, que es un parámetro donde está la petición, el request, y res, que es un parámetro que te va a permitir escribir la respuesta. Entonces, todo lo que tenga que ver con la petición, por ejemplo, qué me ha pedido, qué cabeceras ha mandado el cliente, todo lo que sea el request estaría en el parámetro rec, y todo lo que sea enviar cosas al cliente estará en el objeto response. Por ejemplo, ¿cómo puedo mandarle algo al cliente como respuesta? Pues voy a, en vez de hacer un console log, voy a hacer un response.send y voy a mandarle una carita, ¿vale? Por ejemplo. Y aquí voy a mantener el console.log, lo voy a mantener, pero simplemente para que me muestre en consola que me ha llegado una petición. Simplemente eso. Voy a imprimir aquí una petición. Voy a decir new request. ¿Vale? ¿Qué va a hacer esto? Pues cuando me llegue una petición al recurso barra, va a ejecutar, va a mandarle una respuesta a una carita y va a poner en la consola del servidor
new request, ¿vale? Tan sencillo como eso. Venga, pues voy a darle a salvar. Una pregunta. Sí. ¿Puerto antes o después? Después, bueno, da igual, porque fijaros, esto lo que hace es que se queda escuchando en el puerto y después esto es la función, la registras. Esto no se lanza inmediatamente, esto se queda registrado y se queda esperando a que llegue un get. Hasta que no llegue el get no se ejecuta lo que hay aquí dentro, ¿vale? Entonces, con esto, si yo hago aquí un npm start, ¿qué pasa? Pues no dice nada. ¿Por qué? Porque se queda esperando, se queda ahí bloqueado esperando. Entonces, si yo ahora me voy a un navegador y busco y me voy aquí, voy a ponerlo así para que se vea, y hago localhost en el puerto 5000, pues sale la carita, ¿vale? La carita, ahora aquí sí que sale con los... Si le damos control R, se está ejecutando cada vez la petición. Bueno, no me digáis que no es fácil hacer un servidor web en Node. Súper sencillo, ¿no? Y lo arranco y se queda ahí esperado haciéndolo. Si queréis probar a intentar ir a la página web del compañero, si queréis saber la IP, podéis ver vuestra IP y podéis intentar conectaros desde un ordenador a otro. ¿Sí? El próximo día empezaremos a desplegar esto en la nube. Pero para los que queráis practicar un poco o ir avanzando un poco más allá, os pongo como reto, aunque lo explicaré el próximo día, el intentar subirlo a Heroku. Para ello, si buscáis Heroku Node.js, aquí os sale una guía poco a poco de cómo hacerlo, que es bastante sencilla. Y si os animáis, pues estupendo. Pero esto es opcional, ¿vale? Opcional, para los que queráis. Heroku, con H, sí. Entonces, bueno, eso es opcional. Bueno, para terminar me gustaría que volvamos un momentito al backlog para comentaros un par de cosillas. Vamos a ver. En el backlog, como sabéis, os recuerdo que es el sitio único donde vamos a guardar tareas, entregables, etcétera, donde os vamos a decir las formas de entregarlo, etcétera. Hemos puesto para el próximo día, para el próximo feedback, lo que tenéis que tener, está definido un esfuerzo de tareas de 6 horas, ¿vale? Que ese era el esfuerzo medio. Pero seguramente tardaréis mucho menos, porque es básicamente tener montado lo que dijimos vamos a hacer un pequeño repaso de lo que tenéis que tener ya, que os va a revisar a José Mari, bueno, por la mañana José Mari y yo por la tarde, os revisaré el próximo día cuando lleguemos, qué es lo que vamos a hacer el próximo día. Primero, un microtest en el que os podemos preguntar cualquiera de las cosas que hemos visto, o ayer o hoy, ¿vale? Por ejemplo, pues... ¿para qué sirve NPM? Es un test, ¿vale? ¿Cómo se utiliza Node? O cosas que hemos visto durante las clases. Eso será 5 o 10 minutos, pero como mucho 15, y se hará al principio de la clase, ¿vale? Siempre dejaremos 5 o 10 minutitos de cortesía, pero a los 5 minutos empezamos y el que no esté, pues no hace el test. El test vale 0,2 puntos, ¿vale? Y esos son 0,2 puntos que ya acumuláis hacia el final y que sirven para aprobar. A partir de la semana que viene os pondremos ya una hoja de cálculo con todos los nombres de las personas y cada uno vais a ir viendo los puntos que vais a ir acumulando en todas las clases y para que sepáis exactamente el estado. Después, el test lo haremos por la enseñanza virtual. Y después, el feedback, justo cuando terminemos de hacer el test, me pondré grupo por grupo, además lo haremos al azar porque si no sería un poco
porque en uno hacerlo al principio, otro después, grupo por grupo y persona por persona, verificando rápidamente si ha hecho todo lo que está aquí puesto. Por ejemplo, si el grupo está creado en Opera, si se ha completado la ficha de trabajo a partir de la plantilla. Ahora os comento sobre la ficha, ¿vale? No os preocupéis por eso. Pero que esté la plantilla por lo menos hecha y que esté escrito ya una propuesta, aunque no esté bien, pero que esté puesta una propuesta. Con todas las pestañas rellenas y con todo, con los requisitos que os decía. Que estén todos los sistemas, que tengáis todos los sistemas instalados en vuestro portátil y que tengáis ya hecho un repositorio en GitHub, que tenéis que tener una organización con el nombre de vuestro grupo y un repositorio con el nombre del grupo, ¿vale? Tenéis que tener las dos cosas. Y además me tenéis que tengo que ver en cada uno de vosotros que ya habéis hecho un checkout de esos repositorios, que todos los miembros del grupo tenéis ese repositorio local también y que habéis hecho ya al menos un commit, que yo vea que habéis sido capaces todos de hacer un commit en el repositorio del grupo, aunque solo sea en el readme o el archivo de texto diciendo hola, ¿vale? Además, verificaré que en GitHub tenéis puesto una tarea cada uno de vosotros asignada y que habéis hecho algún commit asociado a esa tarea, ¿vale? Eso os lo comentó José Mari el otro día, que podíais hacer referencia a una issue cuando hacéis un commit. ¿Os acordáis cómo se hacía? ¿Cómo se hacía? Con el mensaje que se ponía. Almohadilla, ¿vale? Almohadilla 1, almohadilla 2, para verificar que sabéis cómo hacerlo el commit. Y después, por último, miraré el Toggle, vuestro proyecto de Toggle, para que me enseñéis en qué habéis invertido cada uno de vosotros el tiempo durante esta semana, ¿vale? Entonces, todo eso va a ser un checklist, que lo voy a ir mirando. Lo tiene, uno por uno, lo tiene. Si pasa ese checklist, aumentáis también 0,1 puntos más, ¿vale? De que el feedback es correcto. Si recibís feedback erróneo durante 2 semanas seguidas, ¿vale? Esto lo quiero decir ya para que os hagáis a una idea. En una semana no pasa nada, simplemente que no tenéis en 0,1, ya está, no subís. Pero como acumuléis 2 veces con feedback negativo, en ese momento os descuento 0,2 puntos, ¿vale? Para que premiar a las personas que vayan siguiendo el feedback y penalizar a las personas que lo dejen colgado. Como dejáis colgado y no vayáis haciendo el feedback, vais a ir reduciendo ya desde el minuto, bueno, desde el tercer feedback, cuando yo revise que, ¿vale? ¿Dudas sobre evaluación, feedback, puntuaciones? ¿Sobre eso? ¿Alguna duda? ¿Algo? ¿Comentario? ¿Nada? Bueno, recordad que todas las dudas que tengáis de que no tengáis nada claro o lo que sea, Piazza, podéis ponerlo y siempre hay algún compañero que está respondiendo, yo lo marco como que estoy de acuerdo con lo que dice y si tengo que aclarar algo, lo aclaro, ¿vale? Pero que inmediatamente podéis tener... Entonces, lo que yo os recomiendo que tenéis que hacer cuando terminéis la clase de hoy, o ya mañana, cuando os pongáis con esto, lo primero, revisar todas las tareas que os voy a pedir el próximo día, distribuiros y empezar a crearos issues en GitHub de todo lo que tenéis que hacer, cómo os vais a distribuir el trabajo, asignar las issues a cada uno, quién va a hacer qué, cómo lo vais a hacer. Y una vez que esté todo eso en las issues, ya cuando os pongáis a trabajar, marcar el toggle que estáis trabajando en una de las tareas. Es decir, antes de poneros a trabajar, tener primero creadas las issues y tener las que estáis trabajando, pues ya las que completéis las marcáis como completadas, ¿vale? ¿Dudas sobre eso? Sí. Sí, las tareas concretamente sobre qué son, sobre lo que tenéis que hacer ahora mismo, sí. Pues cada uno tendréis que tener una tarea distinta de instalar el GitHub en el ordenador de Pepe, instalar el GitHub en el ordenador no sé qué, instalar Node en el ordenador de tal. Pues todas las tareas, esto se va a multiplicar por cada miembro del equipo. Habrá algunas tareas que son de solo una del grupo, por ejemplo, tener creada el grupo y la temática en Opera, pues eso lo hace uno nada más. Pues ¿quién lo hace? ¿Vale?
¿Sí? Tenemos ya las tareas hechas, o sea, algunas de ellas, ¿cómo lo marcamos el tiempo? En Toggle, en Toggle. Que algunas están hechas ya, ¿cómo le dicen que invertir? En retrospectiva podéis meteros en Toggle y poder añadir una nueva imputación de hora poniéndole como nombre el nombre de la tarea con la almohadilla. Ya está. O sea, la única relación que existe entre GitHub y Toggle es el nombre de la issue. No hay ningún enlace. Entonces, Bueno. las tareas hechas son de configurar, instalar y ya. Sí, nada más. Vamos a empezar suave y ya iremos poco a poco ya después metiéndonos. Con respecto a la ficha del trabajo, por ahora eso lo revisaremos en el próximo feedback cuando ya termine el test y termine el feedback, el checklist de cada uno. Entonces os preguntaré y os haré comentarios ya sobre vuestra ficha ya, pero ya eso no será parte de la nota, ya no será parte del feedback, ya es para afinar o lo que sea. Ojo, por favor, que la ficha tenga lo mínimo que os he pedido. O sea, cada una de las tres, cada pestaña por un participante y que tengan columna de tema geográfico, columna temporal y al menos 2 columnas más con datos, ¿vale? Con algunas pruebas de datos. Y todo en inglés, como estuve especificando. ¿Puedes repetir geográfico y temporal de años y eso? Sí, geográfico, temporal. Bueno, lo tienes en el vídeo explicado, en el vídeo de Google Drive, que es del último día. De todas maneras, el otro día hubo aquí grupos que eran de 2 personas, pero estaban a la falta. Ahora mismo, ¿cuáles son los grupos que tengáis de 2 personas? Por favor, no os vayáis y os quedáis por aquí el resto ya, si queréis. Nos vemos el martes que viene con el feedback.